Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y comenzamos con la información. La primera audiencia del Congreso que investiga sobre ganancia de función ahora enfrenta un mayor escrutinio. Ron DeSantis suspendió a un fiscal progresista apoyado por George Soros. Tenemos las declaraciones de ambas partes. Comenzó la CPAC en Dallas, Texas. Es la reunión de conservadores más importante del mundo y le tenemos las mejores entrevistas del evento. Y Argentina se ha endeudado aún más con China, firmando un millonario y polémico acuerdo. Y el régimen chino anunció que va a cortar todo diálogo con Estados Unidos en temas importantes, incluyendo la cooperación climática. La Casa Blanca convocó al embajador de China en Estados Unidos. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo al Washington Post: "Después de las acciones de China durante la noche, hemos convocado al embajador Qin Gang a la Casa Blanca para hablarle de las acciones provocativas de la República Popular China". Kirby también dijo que las acciones del régimen chino son irresponsables y van en contra del mantenimiento de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Una empresa de seguridad encontró docenas de sitios web falsos que participan en una campaña masiva de desinformación a favor de China. Una de las noticias falsas involucra a un senador estadounidense. Esta es la historia. Se descubrió que al menos 72 sitios de noticias falsas y numerosas cuentas de redes sociales difundían propaganda a favor de China. Eso, según un nuevo informe de la empresa de ciberseguridad Mandiant. La empresa identificó estos sitios como parte de una campaña masiva de operaciones de información que aún está en marcha. Mandiant indica que los sitios web tienen como objetivo difundir contenidos estratégicamente alineados con los intereses políticos de la República Popular China. El informe adjunta una lista de estos sitios web falsos. Tienen nombres como Austria Weekly y Focus on Russia. Se presentan como noticias independientes de todo el mundo y publican contenidos en 11 idiomas. Mandiant dice que cree que detrás de ellos opera una empresa china de relaciones públicas, Shanghai Haixun Technology Cooperation. El contenido de estos sitios es crítico con Estados Unidos y las sociedades occidentales principalmente. Tratan de disipar la preocupación por la democracia en Hong Kong y los problemas de derechos humanos en China, pero no se especifican los autores de los artículos ni quiénes son los propietarios de los sitios. Algunos de los contenidos están relacionados con funcionarios estadounidenses. Una cuenta de Twitter suspendida publicó una carta supuestamente enviada al antropólogo Adrian Zenz, conocido crítico del trato que China da a los uigures en Xinjiang. La publicación da a entender que el académico alemán recibió financiación del senador estadounidense Marco Rubio y del exestratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon. Esta historia fue republicada en otros sitios web. El senador Rubio confirmó más tarde que la carta es falsa. En una declaración a Bloomberg dijo: "Es importante exponer estas redes y que el Partido Comunista Chino seguirá desprestigiando a sus oponentes en formas cada vez más sofisticadas". Aunque fue una campaña masiva de propaganda, los investigadores de Mandiant señalan que no tuvo mucho impacto. Mientras tanto, el director del FBI, Christopher Wray, declaró ante el Comité Judicial del Senado sobre el espionaje chino. This is a problem of massive scale. And to some extent, as a country, we're playing catch up on the threat. And so part of what I've got all our people doing is out there beating the bushes, interacting with the business community, the academic community. Wray también advirtió que el espionaje de Beijing se ha convertido en la mayor amenaza a largo plazo para la información y la propiedad intelectual de nuestra nación. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, suspendió a un fiscal financiado por George Soros. DeSantis dice que el fiscal se comprometió a no aplicar las leyes que restringen los abortos y las cirugías de cambio de sexo para los menores. Aquí tenemos los detalles. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, suspendió el jueves al fiscal estatal Andrew Warren del 13º Circuito Judicial por presunta negligencia en el cumplimiento de sus funciones. Warren es un demócrata elegido por primera vez para el cargo en el condado de Hillsborough en 2016. Este es su segundo mandato. DeSantis dice que hay leyes que Warren se negó a hacer cumplir. In June of 2021, he signed a letter saying that he would not enforce any prohibitions on sex change operations for minors. He's also instituted policies of, quote, presumptive non-enforcement. And then most recently, after the Dobbs decision was rendered by the U.S. Supreme Court, he signed a letter saying he would not enforce any laws relating to protecting the right to life in the state of Florida.
Según el New York Times, en 2017, Warren recibió financiación para su campaña del multimillonario George Soros. En una declaración, DeSantis dijo que los fiscales del estado tienen el deber de perseguir los delitos tal como se definen en la ley de Florida y no pueden elegir qué leyes hacer cumplir en base a una agenda personal. When you flagrantly violate your oath of office, when you make yourself above the law, you have violated your duty, you have neglected your duty, and you are displaying a lack of competence to be able to perform those duties. And so today we are suspending State Attorney Andrew Warren, effective immediately. La ley de Florida permite que un gobernador suspenda a los funcionarios estatales por ciertas razones, incluyendo la negligencia en el cumplimiento del deber y la incompetencia. Mientras tanto, DeSantis nombró al sustituto de Warren. She's here with us, and it's Judge Susan Lopez, who currently serves as a county judge here in Hillsborough County and has extensive experience as a prosecutor. It is my promise to the people of Hillsborough County that I will faithfully execute the duties of this office and to ensure that we are fulfilling its purpose to prosecute crimes and protect the people of Hillsborough County. Warren reaccionó a su suspensión con una declaración diciendo en parte: el truco político de hoy es una extralimitación ilegal que continúa un patrón peligroso de Ron DeSantis de usar su oficina para promover su propia ambición política. Se escupe en la cara de los votantes del condado de Hillsborough que me han elegido 2 veces para servirles a ellos, no a Ron DeSantis. Otros demócratas también criticaron a DeSantis por su decisión. La líder de la minoría del Senado de Florida, Lauren Book, calificó a DeSantis de autoritario y dijo: DeSantis sigue poniendo su carrera política por delante de las creencias de los floridanos. Vamos a un breve corte y regresando de la pausa le tendremos más información sobre los autobuses con inmigrantes que parten de la frontera sur hacia DC y Nueva York. Regresamos. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Presentando el legado de las artes marciales tradicionales chinas, promoviendo la ética marcial y reviviendo la verdadera tradición. La competencia internacional de artes marciales chinas de NTD 2022 llevará a cabo rondas preliminares en Nueva York y Taiwán. La final se transmitirá en vivo a todo el mundo a través de Internet. Línea de atención para registrarse: 1-888-477-9228. Para más información, visite martialarts.ntdtv.com. Primero DC y ahora Nueva York. Ya salió el primer autobús de Texas transportando inmigrantes ilegales, el cual llegó a Manhattan, y también el Pentágono denegó a DC la solicitud de ayuda de la Guardia Nacional tras una oleada de inmigrantes ilegales en la ciudad. Aquí tenemos la historia. Un autobús lleno de migrantes enviado por el gobernador de Texas, Greg Abbott, llegó a la Gran Manzana el viernes por la mañana. Según Abbott, las personas del autobús entraron en Estados Unidos de forma ilegal. Un venezolano explicó por qué vino a Estados Unidos. Tenemos mucho deseo de trabajar, salir adelante, iniciar una nueva vida para ver si podemos traer a la familia o ver si podemos ayudarlo, para que puedan venir. Un portavoz de la ciudad de Nueva York respondió a la acción del gobernador diciendo que está utilizando a seres humanos para su beneficio político y que la ciudad seguirá acogiendo a los solicitantes de asilo con los brazos abiertos. En abril, Abbott comenzó a dejar inmigrantes ilegales en Washington, cerca del Capitolio. Ahora el gobernador republicano está ampliando el programa y dijo en un comunicado que Nueva York será un lugar de entrega adicional. Además de Washington, D.C., la ciudad de Nueva York es el destino ideal para estos migrantes, que pueden recibir la abundancia de los servicios de la ciudad y vivienda de los que el alcalde Eric Adams ha presumido dentro de la ciudad santuario.
DC ya está sintiendo el impacto de los autobuses que han llegado. La alcaldesa Muriel Bowser solicitó la ayuda de la Guardia Nacional para hacer frente al flujo de migrantes, pero hoy viernes el Pentágono se la denegó. El Pentágono dijo a The Epoch Times que la solicitud fue denegada porque las organizaciones sin fines de lucro en DC ya recibieron suficientes fondos para brindar asistencia a los migrantes, también porque el despliegue afectaría negativamente la disponibilidad de la Guardia Nacional. Según Todd Bensman, investigador principal del Centro de Estudios de Inmigración, el plan de Abbott de enviar a los migrantes a las ciudades lideradas por demócratas no hará que lleguen menos migrantes a Estados Unidos. Dice que los líderes de esas ciudades pedirán al gobierno federal una solución diferente. What they're asking for is a solution that has nothing to do with blocking, stopping, deporting, deterring people from coming over the border, but to just ask the federal government for money to be able to pay for all the social services, the extra social services. Añadió que más de 2 millones de personas entraron ilegalmente en Estados Unidos en los últimos 18 meses. Según Bensman, la mayoría de ellos ya estaban viajando a ciudades lideradas por los demócratas como Nueva York y DC. Ante el creciente número de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera sur y la frustración de las ciudades fronterizas por la afluencia, nos preguntamos ¿cómo afecta la inmigración ilegal a Estados Unidos? Nuestro reportero habló con un exagente de la patrulla fronteriza para averiguarlo. En septiembre de 2021, la Casa Blanca publicó un blog sobre los beneficios económicos de dar un estatus legal permanente a los inmigrantes ilegales. Decía que los inmigrantes que llegan ayudan a la economía al ampliar la mano de obra. Esto a su vez conduce a una mayor producción económica, según el blog, pero hay también desventajas en el aumento de la mano de obra. Ken Lundgren trabajó durante décadas como agente de la patrulla fronteriza y ahora es miembro del Centro de Estudios sobre Inmigración. Dice que las leyes de inmigración protegen la economía mientras que los trabajadores indocumentados la debilitan. Según Lundgren, las leyes de inmigración existen por 4 razones principales: empleos y salarios estadounidenses, seguridad pública, salud pública y seguridad nacional. Según el exagente de la patrulla fronteriza, la mano de obra, como cualquier otra mercancía, se abarata cuanto más disponible esté. Desde mediados de los años 70, los salarios de los trabajadores de la construcción no aumentan en términos de poder adquisitivo. Esencialmente, los trabajadores de la construcción no ganan más ahora que en los años 70, y eso se debe al aumento de la mano de obra. La segunda razón es la seguridad pública. Lundgren afirma que la llegada de un número tan elevado de inmigrantes supone una amenaza para la seguridad pública, y no porque todos sean delincuentes. En su conjunto no lo son, pero hay un elemento criminal en cualquier grupo de personas y no hay razón para que tengamos que soportar su presencia aquí en Estados Unidos. El tercero, la salud pública, se demostró recientemente con la pandemia de COVID-19. Lundgren dice que en ese caso solo tendría sentido evitar la entrada de inmigrantes ilegales para asegurar que el virus no se propague más en Estados Unidos. Y la última razón, la seguridad nacional, está relacionada con los ataques terroristas. Lundgren dice que el 11 de septiembre es un ejemplo perfecto de ello, porque los terroristas que cometieron los atentados entraron en Estados Unidos con visados de estudiante, aunque no estudiaban. Dice que eso podría haberse evitado con un control adecuado. Vayamos ahora a Dallas, Texas, donde los líderes conservadores de Estados Unidos se han reunido para llevar a cabo la edición Despierto No Woke de la conferencia conservadora más importante del mundo, la CPAC. Nuestra enviada especial, Pachi Valencia, del programa Opinión Pública de The Epoch Times, conversó con Catalina Stube, miembro de la organización Moms for Liberty, sobre el adoctrinamiento de los niños en las escuelas. La mayor conferencia de acción política conservadora inició este jueves en la ciudad de Dallas, Texas, con el lema Awake, Not Woke, un juego de palabras que significaría en español, despiertos, no woke. Catalina Stube, miembro de la organización Moms for Liberty, habló sobre las preocupaciones de las madres latinas en la educación de sus hijos. Los hispanos tenemos unos valores conservadores hermosísimos y unas tradiciones que tenemos que no solo respetar, sino pasarlos a nuestros hijos. Y muchos de ellos han sido indoctrinados por más de décadas, de que no se sientan orgullosos de su background, de que no se sientan orgullosos de lo que son. Así que
toda madre lo único que desea es que sus niños sean fuertes, sean seguros de sí mismos, sean entrepreneurs, que sepan en algún momento dado ser una parte vital de esta sociedad. Nadie quiere estar criando un comunista en su casa, o nadie quiere estar criando una amenaza para la sociedad. Stube cuenta que entre los problemas que enfrentan las familias latinas en la educación de sus hijos están las ideologías de tinte comunista, como la teoría crítica de la raza y la ideología de género, a la que califica de un abuso por parte del gobierno hacia los niños. Y fíjate que ninguno de estas clases de educación sexual habla de lo que es la abstinencia o de lo que es la castidad. Nadie, nunca te lo van a mencionar. Todo lo contrario, te van a mencionar palabras tan horrendas como el derecho a matar un bebé, lo que es el aborto. Y eso es parte de un currículum que ustedes, madres, pueden sacar a sus hijos desde el principio de año. Pueden firmar los papeles diciéndoles, ¿sabes qué? No quiero que le enseñen ninguna educación sexual a mis hijos. Y empiecen a apoyar a los grupos como mi organización, que estamos luchando porque a nuestros hijos los dejen ser niños. Stube menciona que una de las iniciativas que impulsa su organización es crear conciencia entre los padres sobre sus derechos en la educación de sus hijos. Y siguiendo con los reportes de la CPAC en Dallas, Texas, nuestra enviada especial conversó con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y la representante Yvette Herrold de Nuevo México sobre cómo la inmigración ilegal está impactando a la comunidad hispana. Uno de los temas más importantes que se está abordando en la Conferencia de Acción Política Conservadora celebrada en Texas es la situación de la inmigración ilegal. Pachi Valencia, presentadora del programa Opinión Pública de The Epoch Times, conversó con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien dice que la comunidad hispana es una de las más afectadas por la crisis migratoria en la frontera sur. Ellos están sometidos, como el resto de nosotros, a mayores tasas de criminalidad, más drogas. Afecta a nuestros empleos. Están pagando gran parte del costo de esto. Creo que por eso la comunidad hispana está frustrada. Y creo que es por eso que se está viendo que el número de hispanos que no les gusta o desaprueban al presidente está en los niveles más altos que hemos visto nunca, y más alto que cualquier otro grupo étnico. Mientras que la representante de Nuevo México, Yvette Herrold, dijo a NTD que la comunidad hispana en su estado está indignada porque ahora se está permitiendo que los inmigrantes rompan la ley y crucen ilegalmente a Estados Unidos. No les gusta para nada. Y te dije, tenemos mucha gente en Nuevo México que vino a nuestro país legalmente. Pasaron por el proceso correcto, pasaron por el proceso de esperar, ya sabes, varios años para que se haga y hacerlo bien. Y están enfurecidos de que ahora permitimos que la gente viole la ley y venga aquí ilegalmente. Tanto Paxton como Herrold señalan que la raíz del problema de la inmigración ilegal está en las políticas de la administración Biden. El gobierno de Biden invitó abiertamente a la gente a venir a través de la frontera, y así la mayoría de la gente está llegando directamente a la patrulla fronteriza. No tenemos capacidad para hacer nada al respecto. No tenemos la capacidad de arrestarlos. Y ahora, esta administración, justo la semana pasada, hablaba de darles a todos estos ilegales tarjetas de identificación para que pudieran acceder fácilmente a los servicios que ofrecemos a los ciudadanos estadounidenses. Pero es muy perturbador para aquellos que vinieron aquí a través del canal correcto. Y nuestra nación siempre ha sido tan amable y acogedora. Y tenemos un proceso de inmigración que es importante para nosotros, pero no lo que está pasando ahora. No tiene ningún sentido. Herrold presentó un proyecto de ley para mantener el Título 42. Dice que esta fue una gran herramienta que utilizó la administración Trump para proteger las fronteras y contrarrestar la inmigración ilegal. Vamos a un breve corte, pero antes quiero aprovechar para invitarlo a que se suscriba a nuestro canal de NTD en español y active la campanita para recibir notificaciones. Suscríbase a Epoch TV si aún no lo ha hecho. Ingrese a es.theepochtimes.com, donde encontrará el mejor contenido sin censura. Regresamos. La eterna belleza de la pintura realista al óleo. Magnífica, expresiva e inspiradora. El 6º concurso internacional de pintura figurativa de NTD, guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad, lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, $10,000.
Para más detalles, visite oilpainting.ntdtv.com.es. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. En la reunión de la CIPAC en Texas, NTD también habló con Carmen María Montiel, ex Miss Venezuela, una activista quien logró ganar las primarias republicanas y busca ser la primera congresista latina de ese partido para el Distrito 18 de Texas. Ella habló sobre lo que la llevó a incursionar en la política. Veamos. Carmen, cuéntame un poco sobre cuáles son tus... ¿cómo así llegaste a querer postular al Congreso? Bueno, yo llegué a Estados Unidos como estudiante hace 34 años, me mudé a Houston hace 31 años y desde lejos, como digo, vi lo que pasó en Venezuela, la destrucción de Venezuela en manos del comunismo, mi familia teniendo que salir, escapar a diferentes países y después poco a poco ver el progreso en Estados Unidos, como estaban ocurriendo eventos muy parecidos a lo de Venezuela, y fue cuando dije, de verdad, Estados Unidos lamentablemente cada día más se parece a lo que llevó a Venezuela a terminar como terminó, y es cuando yo dije, bueno, ya yo perdí un país, me rehúso perder otro, no me vuelve a pasar, y es cuando decido pues activamente participar en la política. Y entonces ese aumento de burocracia, el aumento del crimen, ver cómo aumenta la pobreza, todo eso son los ingredientes que llevan a la destrucción y el camino hacia el socialismo. ¿Y cómo piensas sobre ahorita la Casa Blanca y todas las políticas que está teniendo hacia el régimen de Maduro? Bueno, mira, es un régimen que están tratando de coexistir, mientras que la presidencia pasada realmente les emitió un fuerte golpe al régimen de Maduro, que todos sabemos que es un régimen no solamente comunista, sino criminal. La Casa Blanca mandó a representantes a hablar con Maduro cuando Maduro no es reconocido como el presidente electo. Como Estados Unidos manda, la Casa Blanca aquí Estados Unidos manda a alguien a negociar con Maduro y después a negociar compra de petróleo. Primero, Venezuela, la producción de petróleo está en el suelo, y segundo, querer comprar petróleo es realmente darle un salvavidas a un régimen que está ahogándose. Entonces es una actitud, una política de coexistencia, y nosotros no podemos coexistir con los comunistas. También dentro de tus labores como activista, también eres miembro de Miss for Peace, cuéntanos un poco de esta organización. Y la idea de ella era reunirnos a todas, los que hubiésemos sido Miss Venezuela, hubiésemos participado, y reunirnos en causas y temas que eran importantes para la lucha de salir del régimen en Venezuela. Entonces por eso es Miss for Peace. En un momento llegamos a estar conectadas más o menos 500. Lamentablemente ahorita en Venezuela no se ha vuelto a hablar más del tema, pero nosotras seguimos unidas, y lo que demuestra una vez más es el poder y la fuerza que las mujeres tenemos a la hora que nos enfocamos en hacer algo. Y pasando al Cono Sur, en medio de las recientes tensiones entre Beijing y Washington, el gobierno argentino firmó un millonario acuerdo de endeudamiento con China. Veamos los detalles. Argentina firmó un acuerdo de endeudamiento con China por $5.000 millones. La ahora exministra de Economía Silvina Batakis hizo el trato durante sus últimas horas en el cargo. El acuerdo se firmó justo cuando las tensiones entre Estados Unidos y China se agudizan por la visita de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, a Taiwán. Estados Unidos viene compitiendo con China por mantener su liderazgo económico y político en América Latina, y Argentina se ha mostrado cada vez más cercana al régimen chino. El acuerdo permitirá continuar con las obras de 2 represas en la Patagonia, que se encuentran financiadas por bancos chinos.
Argentina debía comenzar a pagar el préstamo a los 5 años y medio de iniciada la construcción, pero debido al cambio de gobierno que atrasó las obras, el país sudamericano no cumplió con los pagos. Esto hizo que China suspendiera la línea de crédito. El plan original era que a los 5 años las represas estarían en funcionamiento y Argentina podría vender la energía producida para pagar la deuda. Pero las represas aún no se construyen y Argentina debe pagar su deuda aun si las represas nunca se terminan de construir. Esto obligó al país a endeudarse aún más con la República Popular China. El caso de Argentina es un caso típico de la trampa de la deuda. En esta, China invierte grandes sumas en proyectos de infraestructura que se financian a través de bancos estatales chinos. Al no poder pagar sus deudas, los países se ven obligados a ceder sus recursos naturales como forma de pago o a endeudarse más y quedar sometidos al régimen chino. Así, China aumenta su influencia en esos países. Otros países latinoamericanos en situaciones similares son Venezuela, Ecuador y Bolivia. Los expertos advierten que estos países ponen en riesgo su soberanía al usar recursos como el petróleo, la energía, la minería y las telecomunicaciones como garantía de los préstamos chinos. Miles de chinos millonarios buscan emigrar con su dinero, pero ¿por qué quieren irse? ¿Se los permitirá el régimen chino? Julián Bertone nos tiene toda la información. Alrededor de 10.000 chinos adinerados quieren abandonar su país. Si lo hace, se espera que se lleven consigo más de 40.000 millones de dólares fuera de China. ¿Pero por qué quieren marcharse? ¿Y los dejará el régimen chino? Veamos lo que está ocurriendo. 10.000 ciudadanos chinos ricos quieren emigrar. Eso es lo que estima la consultora de inversiones migratorias Henley & Partners. Se trata del segundo mayor flujo previsto de residentes ricos de un solo país este año, solo superado por Rusia. Pero la diferencia entre ambos países es que Moscú está en guerra mientras que Beijing no. Si los que quieren abandonar China tienen éxito, los datos muestran que se llevarán el equivalente a 48.000 millones de dólares estadounidenses fuera del país. Veamos con más detalle qué es lo que está provocando las salidas. Las autoridades chinas se dieron cuenta del inusual flujo migratorio hace meses, cuando empezaron los cierres del país por COVID-19. Las empresas con sede en China sufrieron grandes pérdidas y algunas pequeñas y medianas empresas se vieron obligadas a cerrar definitivamente. Con estas duras restricciones que inspiran a la gente a marcharse, la pregunta sigue siendo si el régimen chino permitirá este tipo de reubicación masiva. El proceso de solicitud de pasaporte en China aumentó recientemente sus requisitos. Los abogados especializados en inmigración afirman que las normas sobre la documentación necesaria se complicaron. Además, la enorme cantidad de dinero que sale de China tendrá enormes consecuencias. En el aspecto financiero, las grandes salidas de dinero podrían causar graves consecuencias para el país. Los bancos de toda China empezaron a limitar la capacidad de los clientes para retirar dinero en efectivo. Algunos de ellos solo permiten a los titulares de cuentas sacar hasta 1.000 yuanes o menos al día, lo que equivale a unos 150 dólares. En cambio, los clientes pueden seguir depositando dinero en los bancos sin problemas. Expertos financieros afirman que estas políticas podrían ser un intento de las autoridades locales de controlar la cantidad de efectivo que sale del país. ¿Hasta dónde llega la censura de China en Internet? Las referencias al personaje animado Winnie the Pooh están prohibidas en las redes sociales chinas desde hace años, solo porque alguien lo comparó una vez con el líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping. Ahora un poema sobre las cigarras está recibiendo un trato similar. El autor del poema, ahora viral, está en apuros con las autoridades chinas. Dicen que su escrito alude a Xi Jinping. Un editor de Shanghai Media Group, que se hace llamar Xuan Ke-shong en Internet, compartió la semana pasada un poema centrado en las cigarras en Weibo, una plataforma que se considera la versión china de Twitter. Pero Xuan se vio obligado a borrar el post después de solo media hora. Para entonces, capturas de pantalla ya habían empezado a circular y a llamar la atención. El poema expresa su frustración por el fuerte pitido de los insectos en medio del sofocante calor veraniego de Shanghái. Pero el uso de frases como cabeza gorda, orejas grandes y creerse inteligente para describir a los insectos fue interpretado como referencias a Xi Jinping. En el entorno de censura de la Internet china se sabe que los usuarios recurren a referencias indirectas para criticar a los dirigentes del PSC. Esto se debe a que las críticas directas pueden acarrear represalias de las autoridades. En un caso, una popular aplicación china llamada Pequeño Libro Rojo eliminó más de 560 términos asociados con referencias directas o indirectas a Xi Jinping.
Esa lista incluía frases como Winnie the Pooh escribiendo la historia. Los informes dicen que la agencia de noticias de Shanghai para la que trabaja Swan le amonestó por el poema. Según una nota interna, el poeta reconoció que no era consciente de la sensibilidad. Y esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes.